Vamos con el último vídeo de repaso, el que vamos a dedicar a las clases de palabras invariables, que son 4: adverbio, preposición, conjunción e interjección. El adverbio es una clase de palabra invariable. Ahí pone cerrada, pero no, está mal. Es una lista abierta, aunque no muy numerosa, pero abierta. Significado léxico. Se puede reconocer el adverbio porque es invariable, porque no tiene género ni número, ni persona, siempre permanece de la misma manera. Y también podemos reconocer el adverbio porque, como su nombre indica, es un adjunto al verbo, igual que el adjetivo era un adjunto al sustantivo. El adverbio es un adjunto al verbo. Nunca un adverbio puede acompañar a un sustantivo. A quien puede modificar es a un verbo, aunque también puede modificar a un adjetivo. Vamos a ir poniendo ejemplos. De modificación a un verbo, pues, come despacio. Despacio es un adverbio que modifica al verbo come. A un adjetivo, muy tranquilo. Muy es un adverbio que modifica al adjetivo tranquilo. Muy bien. Muy es un adverbio que modifica al adverbio bien. A un sintagma, esto ya es más raro, pero también muy de su casa. Pues ese muy es un adverbio que modifica al sintagma de su casa. O incluso a una oración entera. Quizás vengas mañana. Ese quizás es un adverbio que modifica a la oración vengas mañana. La cuestión es que el adverbio es invariable a diferencia del adjetivo y que a quien modifica no es a un sustantivo, sino a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio en la mayoría de los casos y en algún otro, menos casos, a un sintagma o a una oración entera. Los adverbios se clasifican según su significado en tiempo, lugar, modo, duda o posibilidad, cantidad, aspecto y afirmación o negación. Recordamos ahora algunos de las formas de los determinantes que podían ser adverbios. Sobre todo están los de cantidad, más, menos, tanto, tan, etcétera, que podían ser determinantes, efectivamente indefinidos, y que, o interrogativos como cuán, cuánto, ¿verdad? O pronombres relativos como cuánto, pero que a veces actúan como adverbios. ¿Cómo los reconocemos? Pues bueno, vamos a empezar a eliminar los que actúan como determinantes. Los que actúan como determinantes tienen que ir delante del nombre, de un nombre, siempre. Por ejemplo, más pan, eso es un determinante. ¿Cuánto pan? Es un determinante. Demasiado pan, determinante. El problema fundamental está en distinguirlos del el impronombre y cuándo es adverbio, porque ahí no acompañan, en ninguno de los dos casos acompañan a un sustantivo. Hombre, si van en femenino o en plural, pues no pueden ser adverbios, porque los adverbios son invariables. Si dice tanta o tantos, pues será, si no es determinante, pues será pronombre, pero no puede ser nunca un adverbio. Pero la cuestión es fijarse en si el verbo al que acompañan es transitivo, o sea, lleva complemento directo o no. Porque si no lleva complemento directo, entonces es adverbio. Y el adverbio funcionará como complemento circunstancial. Por ejemplo,
He comido mucho. Lo he comido. Ese mucho es un pronombre. Pero si digo, he saltado mucho o he bailado mucho, no se puede decir lo he bailado. Bueno, en un contexto determinado a lo mejor sí. Vamos a buscar otro. Me gusta mucho. No se puede decir me lo gusta. Por tanto, ese mucho es adverbio y funciona como complemento circunstancial. Ahí está la gran diferencia. Aunque bueno, esos casos os los vais a encontrar en pocas ocasiones. Hay que recordar también que actúan como adverbios todos los interrogativos con tilde, cuándo, de tiempo, cómo, de modo, dónde, de lugar, cuánto, de cantidad, ¿vale? Que lo habíamos dado como determinante o como adjetivo o como pronombre, perdón, interrogativo o exclamativo. El otro tipo de palabra invariable es la preposición. La preposición es una lista cerrada, son invariables, es una lista cerrada y en todos los casos es el núcleo de un grupo preposicional, encabeza un grupo preposicional. Pero vamos, nos tenemos que aprender, digamos, la lista de las preposiciones, ahí la tenéis y aprendiéndola no hay ningún problema. Hay que recordar que se han incorporado recientemente los adverbios versus y vía. Los adverbios no, las preposiciones, perdón. Las preposiciones sirven para unir palabras. Sirven como núcleo del sintagma preposicional. Lo digo para que veáis la diferencia con las conjunciones. Las conjunciones también son invariables, también sirven para unir, pero unen, además de palabras, pueden unir sintagmas y oraciones. Hay dos tipos de conjunciones: las coordinantes y las subordinantes. Ya estamos estudiando las oraciones compuestas por coordinación y vamos a estudiar las oraciones compuestas por subordinación. Pues bien, ahí tenéis la clasificación. Y dentro de las conjunciones, como ya hemos visto, las hay que son simples, o sea, que se forman solo por una palabra, y hay conjunciones compuestas que se forman por la combinación de dos palabras o de la misma palabra repetida. Ahí tenéis el cuadro. Hay que aprendérselo porque la lista es cerrada. Y por último, las interjecciones, que son como el lenguaje el animal que está dentro del lenguaje humano, en el sentido de que son expresiones que no admiten la articulación del lenguaje, o sea que son como enunciados condensados y ese enunciado va a depender del contexto. O sea, cuando yo digo vaya, expreso sorpresa o algunas veces desagrado, pero la sorpresa o el desagrado puede ser muy distinto en cada caso. Puedo decir, vaya, qué lástima que estés enfermo, vaya, qué pena que hayas suspendido, o vaya, qué sorpresa me has dado con tu nota, o sea, puede significar cualquier cosa. Hay dos tipos de interjecciones. Según sean solo interjecciones, como hay o como eureka o va, que solo actúan como interjecciones, y hay otras que actúan como, o sea, a estas se le llaman propias, y a las que provienen de una palabra que no son interjecciones, como el adjetivo bueno o el verbo vaya, pues se llaman impropias.
También se pueden clasificar por el significado que expresan. Si expresan emociones o son llamadas como sh o o son fórmulas de saludo o despedida como hola o adiós.